Este programa solo muestra el punto de vista de frikis. Si te ofende la opinión personal de alguien que solo desea divertirse, pues nos importa un cacahuate. Bienvenidos a Great Sword Gremio de Aventuras, el podcast friki que tanto buscabas. Y probablemente este sea mi podcast favorito. ¡Comenzamos! Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. A la hora que nos sintonicen, esto es Greatsword, Gremio de Aventura, con su colega Lan, y aquí a mi lado, el gurú del conocimiento, el humano que tureó 18 en toda su hoja, el maestro, el único, el incomparable, Dr. Neil. Hola a todos, buenas tardes. Gracias por sintonizarnos y recordarles una vez más que todo lo que ha dicho es mentira y que estamos muy contentos de volver a estar aquí con ustedes. Es muy bueno que por lo menos hemos llegado a nuestro segundo capítulo. Espero que este nuevo programa les agrade mucho, ya que el tema de hoy es algo peculiar, algo que casi nunca se trata, pero podría servir para todos aquellos que inician una nueva aventura o quieren conocer una forma más a fondo de jugar sus juegos de rol cuando se especifica alguna tipo de raza. Así que pues, en otras palabras, el tema de hoy será ¿cuál es la forma adecuada para interpretar XY raza en Dungeons and Dragons? Esto es en general. Por supuesto, solo tomaremos las razas principales, de aquellas que vienen en el Player's Manual, para que no haya ningún tipo de error, y pues podamos ayudarles de una manera más general a entender esto. ¿O no, doctor? Sí, bueno, más que abordar un aspecto específico de cómo se utiliza cada raza, porque no lo hay, lo que voy a intentar es explicarle a la gente cuál sería la mejor manera de sacarle fruto a la interpretación de una raza. Exactamente. Por lo tanto, pues vamos a empezar esto. Ok, doctor. Se dice, obviamente, en el libro, incluso en el pase de habla de XY Rolero, siempre mencionan que los elfos son seres orgullosos, seres que la magia les rodea, son misteriosos, místicos, y que su mundo puede ser muy especial, incluso a veces hasta un poco cerrado respecto a sus conocimientos. Cuando nosotros los jugamos, no tendemos quizá a aplicar mucho de eso. Generalmente terminamos todos jugando un humano con solo ser elfo en la hoja. ¿Qué sería eso que nos va a ayudar a manejar mejor esta raza, doctor? ¿Cómo empezamos? Muy bien, Lan. Mira, es un tema bastante amplio y complejo, y intentar desenmarañar este tema hablando únicamente de los elfos, yo creo que sería erróneo solo para empezar. Hay que entender dos cosas. La primera es cuál es el concepto de las razas según la cultura popular, ya sea la de las leyendas o la de los autores de libros de fantasía. Y después, ¿cuál es la interpretación que los juegos de rol le dan a esas razas? Porque una de las cosas de las que yo me he dado cuenta es que no podemos hablar de elfos en general, porque al ser criaturas fantásticas, cada quien, cada autor, cada cultura, cada máster les da un tipo de personalidad, un tipo de desarrollo y un tipo de culturas distintas, ¿no? Para algunos los elfos son seres magníficos y para otras personas pues los elfos son seres diminutos que tienen capacidades mágicas, ¿no? Entonces, perdón, ¿que tienes algo que comentar? Sí, como en Harry Potter, ¿no? Que unos pueden imaginarse Sí, bueno. al elfo del Señor de los Anillos, mientras que otros pueden llegar y quisiera incluso imaginarse al elfo de Harry Potter, ¿no? Efectivamente. O sea, hay muchas clases de elfos. Entonces voy a intentar primero centrarme en el concepto de elfo del libro de juego de rol de Dungeons. Después voy a retomar las raíces de ese concepto de elfo y luego voy a dar mi opinión sobre cómo deberían desarrollarse en mesa
los jugadores elfos, ¿de acuerdo? Entonces, el actual manual del jugador de Dungeons and Dragons extrae su visión de los elfos específicamente del mundo de Forgotten Realms, de Reinos Olvidados. En este mundo, los elfos tienen una historia, tienen un desarrollo y una decadencia, y hay muchas culturas y muchos países distintos. O sea, no podemos hablar solo de unos elfos, sino hay muchos tipos de elfos que se han desarrollado de formas diferentes de acuerdo a su cultura, ¿no? Entonces, en Forgotten Realms tenemos a los elfos solares, los elfos lunares, los elfos oscuros, los elfos del bosque y algunos elfos un poco más salvajes, ¿no? Y tú dirás, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Las diferencias principalmente no son de poderes, habilidades o de magia, son diferencias culturales. Los elfos solares son los elfos que han acaparado mayor conocimiento, son, podría decirse, la cultura más antigua y poderosa, pero al mismo tiempo es la cultura más cerrada. Estos elfos ven a las otras razas como incapaces de comprender el mundo en la amplitud que ellos sí pueden, gracias a la inmensa cantidad de vida que ha tenido su cultura y el inmenso desarrollo que ha tenido su cultura, además del gran contacto divino que ha tenido su cultura, ¿no? Porque la mayoría de los elfos pues han tenido contactos divinos en sus orígenes culturales. O sea, los elfos no aprenden magia en estos mundos fantásticos específicamente. Los elfos no aprenden magia por ser elfos, sino porque sus contactos divinos con las divinidades les han permitido adquirir conocimientos que otras razas no pudieron en el principio de sus tiempos. ¿Ok? Entonces, estos serían los elfos solares. Luego tienes a los elfos lunares, que descienden de esta misma raza de elfos solares, pero son un poco más blandos de actitud. Son capaces de convivir más con otras razas mortales, abrir su conocimiento, ¿no? Aceptarlos como entes más capaces, pero al mismo tiempo sufrir malas consecuencias. Entonces, por lo tanto, tienes a una raza de elfos solares muy cerrada, pero con un gran conocimiento que no ha sido diluido, y luego tienes una raza de elfos lunares mucho más abierta, pero con conocimientos más diluidos, ¿no? Un poco más de errores en la manera de avanzar sus conocimientos, pero hay que entender que el conocimiento de los elfos solares se puede interpretar de una manera ascendente, crece hacia arriba, mientras que el conocimiento de los elfos lunares crece hacia los lados. No aumenta en poder, aumenta en cantidad, ¿no? Entonces son culturas muy distintas, y este pequeño aspecto cambia mucho de jugar un elfo de un tipo o de otro, ¿no? Luego tienes a los elfos del bosque, que son elfos que cuando tuvieron esa oportunidad de adquirir este conocimiento divino, de acercarse a la magia, lo rechazaron por mantener un estilo de vida más natural y más apegado pues a la naturaleza, ¿no? Entonces tienes elfos que tienen sociedades muy cerradas, muy cerradas, pero muy pequeñas, muy poco desarrolladas, pero al mismo tiempo muy guerreras, ¿de acuerdo? Entonces estos son los elfos principalmente del bosque. Y después tienes a los elfos salvajes, que son pequeñas culturas élficas, tan desarrolladas como cualquier cultura humana, barbárica, y muy pequeñas, o sea, núcleos muy pequeños de elfos salvajes. Y por último tienes a los elfos oscuros, principalmente en Forgotten Realms, que son una raza de elfos que fueron castigados por los dioses y obligados a vivir bajo tierra. Y con ellos se fue, pues, la única deidad y su panteón que estuvo dispuesta a cunar a estos elfos tachados de traidores, ¿no? Pero en esencia, todos los elfos, digamos, fisiológicamente hablando, todos los elfos son igual de capaces. Pero estos entornos culturales han obligado a desarrollarse de una manera u otra. Por lo tanto, ni todos los elfos solares son buenos, ni todos los elfos oscuros son malos. Es una cuestión cultural. Por eso tienes a Drizzt Do'Urden, uno de los grandes héroes elfos oscuros, que es un ser bueno, es un héroe, ¿no? Y de hecho su deidad está representado por la única deidad buena del panteón de los elfos oscuros.
Y por otro lado tienes a un sinnúmero de elfos de las otras casas que han cometido actos terribles. Entonces, lo primero que tienes que comprender cuando decides jugar uno u otro tipo de elfos no es qué habilidades tienen o qué poderes tienen, sino cuál es la cultura en la que se está desarrollando. Porque si vas a jugar un elfo solar, los elfos solares ciertamente son arrogantes, ¿vale? Y son soberbios, pero no necesariamente son malvados. De hecho, los elfos solares son realmente seres, por lo general, muy buenos. Su arrogancia y su soberbia viene del hecho de que para ellos compararse con cualquier otro ser es como para nosotros los humanos compararnos con gatos, ¿no? No es que los gatos no tengan su nivel de inteligencia, ni que no sean capaces de nada. ¿Sí? Los gatos cazan ratones, son muy limpios, pero son gatos, ¿no? Y los elfos solares tienen esa visión de las otras razas. Los elfos lunares son mucho más abiertos, son mucho menos arrogantes que los elfos solares, pero eso no implica que su nivel de interacción con otras razas esté al mismo nivel. Son menos soberbios, son menos arrogantes, son más accesibles, pero por lo mismo los elfos lunares son más susceptibles a la corrupción con la que se manejan otras razas. Es mucho más probable encontrar un elfo lunar que haya tocado ciertos aspectos de maldad a un elfo solar, que viven tan puritanos dentro de su cultura tan cerrada, ¿no? Luego, si juegas un elfo oscuro, lo más probable es que tu personaje se haya desarrollado en un entorno de abuso, de traición y de miedo, y por lo tanto sea un personaje bastante villano, que no necesariamente tiene que ser malvado, pero tal vez no sabe vivir la vida de otra manera, ¿no? Son demasiados años, miles de años tal vez, viviendo de una forma tan difícil, que probablemente el personaje requeriría de una gran campaña para realmente demostrar no solo a los demás sino a sí mismo que podría ser un personaje bondadoso. Y por otro lado tienes a los elfos del bosque, que más que importarles hacer el bien o hacer el mal, lo que les importa es vivir en su propio espacio y que nadie se meta con ellos, y quien se meta con ellos tendrá problemas, y listo. Entonces, viendo de esta manera la interpretación correcta de lo que es un elfo en Dungeons and Dragons, la clave es qué tipo de cultura quieres interpretar, ¿no? No qué tipo de personaje, porque el personaje lo puedes inyectar en cualquier cultura. La diferencia estará en cómo reaccionará la cultura hacia ti. Por ejemplo, quieres ser un elfo solar que tienda hacia el mal, de acuerdo, pero lo más probable es que tu cultura te rechace, ¿no? Quieres ser un elfo lunar que tienda un poco hacia el caos, bueno, está bien, probablemente seas bastante aceptado, ya que los elfos lunares, al convivir con otras razas, pues son más dinámicos que otros elfos, ¿no? Por otro lado, quieres jugar a un elfo oscuro que sea bueno, prepárate, porque si la aventura se desarrolla dentro de tu cultura, lo vas a pasar muy mal. Bien, dicho esto de los elfos, es completamente aplicable a todas las demás razas. El truco está en conocer la cultura de la que quieres provenir. Leer algún libro, buscar un poco de información, porque la riqueza de cada una de las culturas de las distintas razas es lo que le da a tu personaje identidad. La forma en la que bebe cerveza, la forma en la que celebre los triunfos, los bailes que interpretará en las tabernas, la forma en la que luche incluso, ¿no? Algunos enanos prefieren las hachas, otros prefieren las mazas. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tu enano lleva hachas y no martillos? ¿No? Eso le da identidad al personaje y eso le da profundidad, y eso te garantiza que tengas un personaje mucho más divertido, mejor insertado en una aventura y por lo tanto que sea más duradera. Y igual, si tu personaje se muere, también que lo sufras más, y parte del rol está eso, ¿no? Es la empatía con haberte enamorado de un personaje y también la posibilidad de perderlo. Bien, esto es todo según la visión del actual manual del jugador. Pero ¿de dónde vienen estos conceptos élficos? No hay que olvidar nunca que las primeras interpretaciones de los juegos de rol de Dungeons eran o estaban pensados con la idea de jugar en los mundos de Tolkien, del Señor de los Anillos. Y los elfos del Señor de los Anillos son muy distintos a lo que hoy se puede jugar en los juegos de Dungeons and Dragons. Por ejemplo, los elfos de Tolkien son inmortales, y esto en Dungeons no es así.
Sí que en Dungeons te dicen que el alma de los elfos revive, ¿no? Estos seres son inmortales a su propia forma de ser, porque cada vez que un elfo en Forgotten Realms muere, su alma regresa a la tierra en un nuevo cuerpo, y durante su infancia recuerda parte de su vida pasada, pero luego todo esto se va olvidando y al final es un personaje nuevo, ¿no? O sea, sí, son las mismas almas, pero esas almas no recuerdan eternamente sus vidas anteriores. Pero en el Señor de los Anillos no es así. Ahí los elfos son inmortales, y muchos de los grandes elfos son seres que han vivido 3000 hasta 5000 años y que han acumulado una cantidad de conocimiento, no magia, conocimiento, y el conocimiento es poder. Parte de ese conocimiento se traduce en magia, parte de ese conocimiento se traduce en conocimiento en general sobre las distintas artes y disciplinas, ¿no? También se traduce en haber hecho amistades o haber hecho enemigos, grandes enemigos, haber acumulado gran riqueza. Entonces, cuando uno piensa en interpretar un elfo en Dungeons basado en el Señor de los Anillos, lo vas a pasar mal, porque no, en Dungeons tu personaje no es un elfo que tenga un bagaje de antigüedad tan grande como tiene cualquier elfo del Señor de los Anillos. Cualquiera, hasta el mismísimo Legolas, que alguno diría es un simple elfo arquero. Ese tipo tiene casi 3000 años de vida, es príncipe de todo un reino, tiene unos accesos económicos y de conexiones impresionantes, ha tenido un entrenamiento de élite. Entonces, pensar en que tu elfo se va a parecer a Legolas, tendrías que llegar como mínimo a nivel 15 para sentir que estás a la altura de un elfo tan sencillo, en una historia tan sencilla como es El Señor de los Anillos en ese aspecto, ¿no? Entonces, dicho, ya sabemos cómo habría que interpretar una raza según el manual del jugador, ya sabemos de dónde proviene la idea de estos elfos, aunque ya no es la idea pura de los elfos originales, y ahora, cómo proyectarlo hacia adelante. Bien. La clave principal no está en el jugador, sino en el máster. Que el máster sea capaz de insertar la idea de ese jugador en el mundo. ¿Y eso cómo se hace? Teniendo conocimiento de la cultura con la que el jugador va a interactuar. Si yo digo que mi personaje va a ser un elfo solar, lo más adecuado es que el máster tenga una idea de cómo se desarrolla una cultura de elfos solares, más o menos cuál es su sistema jurídico, más o menos cuáles son sus tradiciones, cuál es su forma de ver la vida, y de esta manera poder apoyar al jugador en los aspectos positivos de la cultura que ha decidido jugar y reprenderlo en los aspectos negativos de la cultura que ha decidido jugar, para darle verdadera identidad a la esencia del rol que están interpretando y no simplemente dejarlo en mera tirada de dados para matar monstruos. Ya. Y eso sería todo. Ya. En otras palabras, todo podría englobarse de una manera de que uno debe entender la cultura que está escogiendo, o sea, de la raza, dependiendo de su cultura, es lo que debemos empaparnos primero para poder interpretar. Esto, si lo sabe el máster, puede ayudar para que sea un poco más fácil la interpretación de dicho personaje, ¿no? La raza entonces en sí no importará mucho, sino que lo más esencial es la cultura a la que vas a meterte, ¿no? O sea, puede ser cualquier tipo de raza entonces, pero ahora sí depende mucho si hay una cultura de la que debas empaparte, ¿no? O sea, digamos que puedo ser un hombre medio gato, medio perro con fondo dracónico. Pero hoy en día ya puede serlo, ¿eh? Literalmente. Lo que has dicho ya puede serlo. Entonces, aquí lo difícil sería, entonces, para que yo pueda interpretar bien, y pues también el máster, debe haber quizá una cultura, o crearse una cultura en la que pueda estar mi personaje, para que también no esté solo y pueda saber cuáles son mis motivaciones, digamos, de cuando era niño, y cómo crecí, y ya poder interpretarlo mejor, ¿no? Algo así sería, doctor. Sí, efectivamente. Bueno, no significa que no puedas jugar esa especie de quimera que has mencionado, pero jugar una quimera de ese estilo tendría que tener consecuencias sociales, ¿no? Hay que recordar que este tipo de juegos, al menos Dungeons, están ambientados en fantasía medieval, y durante la época del medievo habían prejuicios, ¿no? Lo que hoy en día vemos como si fuese racismo, en aquellos días era el pan de cada día.
Y para la idiosincrasia de la gente del medievo, pues eso era lo correcto. Si eres distinto, eres malo. Entonces, dentro de una correcta interpretación de lo que están jugando, lo más probable es que un personaje tan quimérico como el que hayas mencionado probablemente sufra de rechazo dentro del juego. No rechazo del máster y no necesariamente rechazo de otros jugadores, pero probablemente los NPCs no quieran convivir con una criatura tan extraña que desconocen y que probablemente sea, pues, hasta fea de ver, ¿no? Imagínate, un ser medio gato, medio dragón, medio perro. Claro que hoy en día la tendencia políticamente correcta del inclusismo forzado nos obliga tanto a jugadores como máster a aceptar cualquier criatura como correcta en el juego, ¿no? Y eso ya depende de cada mesa, quienes son más puritanos en el aspecto de interpretar, de vivir lo que están interpretando, pues probablemente acepten más la visión retrógrada medieval que se tenía, y los que no, pues probablemente les da igual si en la mesa llevas a una Hello Kitty como si llegas a un Pokémon o como si llevas a He-Man, ¿me entiendes? O sea, todo es cuestión de la mesa. Mi opinión es que tiene que haber límites, como ya dijimos en el podcast anterior. Tiene que haber un límite, que el máster pone ese límite y los jugadores tienen que tener un consenso en el que estén de acuerdo a respetar ese límite por el bien de crear una aventura más sana y que esté mucho más a gusto, ¿no? Ok, eso definitivamente estoy de acuerdo. Toda la nueva política, el nuevo entendimiento de cómo se maneja todo hoy en día, a final de cuentas se resumiría en si la mesa se decide jugarse así, si el máster pues no tiene ningún problema. Yo creo que todo eso puedes quedar de acuerdo desde un inicio antes de la partida, así que no creo que haya ningún problema. Ya es más fácil cuando nosotros, creo, empezamos a jugar este bello juego de Dungeons and Dragons, pues generalmente procuramos respetar un poco lo antiguo, ¿no? Quizás somos más puritanos, pero eso no evita que... Bueno, además, perdona, no olvides que hay otros juegos, por ejemplo los juegos de Star Wars, los juegos de Starfinder, ¿no? El mismo sistema de D20 de Dungeons tiene un juego que se llama D20, Modern D20, y hay muchos otros juegos que son de tema actualidad a futurista, en el cual la xenofobia ya está más que superada. O sea, el universo es tan grande y hay tantas razas que ya conviven entre sí que ya no es sorprendente ver criaturas distintas, ¿me entiendes? Entonces, si tú juegas en un juego futurista de este aspecto, a menos que el juego tenga culturas específicas que mantengan la visión xenofóbica, lo más probable es que jugar quimeras sea lo más divertido. Todo es cuestión de realmente qué quieren jugar, qué quieren experimentar, porque jugar rol implica un gran trabajo de creatividad, muchísimo esfuerzo, inversión de tiempo, y si no crean lo que realmente les va a divertir, entonces están cometiendo un error desde el principio. Pues sí, en eso tiene toda la razón, doctor. A final de cuentas es un juego en el que todos debemos divertirnos, ¿no? Tanto los jugadores como el máster, porque pues es un mundo fantástico, porque detenernos por simplemente lo que dice la sociedad, sino más bien solo divertirnos, tomarlo por lo que es, y pues así llevar nuestra historia. Así podemos contar mil aventuras de todo tipo, y siempre va a pasar algo gracioso. Eso es inevitable, ¿no? Siempre, como por ejemplo, jamás voy a olvidar en alguna de estas partidas en las que, así como mencioné en el capítulo anterior, yo tuve un bardo que le encantaba aventar pociones a sus compañeros y pues reventárselas en la cabeza para curarlos. Aparte de que, pues bueno, siempre quería cantar antes de hacer algo. Lo malo que estas canciones luego no tenían efecto, solo quería cantar y pues hacer una que otra con tontería, pero gracias a esa personalidad, digamos que pasaron cosas divertidas, ¿no? Lo ideal es divertirse, pero claro, yo intuyo que cuando jugaste ese bardo, dentro de tu mesa había un consenso para aceptar tal nivel de comedia.
¿me entiendes? Entonces, si todos los jugadores están dispuestos a vivir el rol a ese nivel de comedia, pues excelente, más que perfecto. Ahora, si la mesa no tuviese una visión de comedia tan amplia, lo correcto sería abstenerte de reventar pociones en la cabeza, jugar el bardo con todo lo demás que has dicho, menos eso, y ya está. En ese sentido, lo bueno, doctor, es que he tenido bastante suerte y pues los masters que me han tocado, pues han aceptado la mayoría de mis personajes que tienden a tener mucha comedia. Me gusta divertirme y a veces hago hasta tantas tonterías que, bueno, puedo quizá desesperar un poco, pero a pesar de todo me lo han permitido y me han sabido llevar bien la aventura, ¿no? Y han sabido aplicar mi misma personalidad de los personajes para que tenga que a veces ser serio para poder resolver las cosas y no todo el tiempo tomar las cosas de manera cómica, ¿no? Eso sí me ha ayudado Pues, muchísimo. yo creo que eso es lo mejor, ¿no? Primero que nada, divertirse, primero que nada, e intentar mejorar y crear una buena historia. Es lo más importante. Crear una historia que en el futuro puedas contarle a los demás con gran ilusión y decirles, wow, yo estuve ahí, yo hice esto y fue fantástico. Eso es lo más importante. Así es, doctor. Como por ejemplo, a final de cuentas, entonces, no hay, como quien dice, una forma concreta para jugar XY raza, así como dijimos anteriormente. Es más que nada su bagaje cultural, aplicar lo que se diga, aplicar el entorno del mundo que el máster haya colocado, y pues de esa manera pues jugar, pues en sí no tenemos que especificar cada raza, casi todo se basa entonces en su entorno cultural. No tenemos por qué andar ahora sí explicando casi cada raza entonces, ¿no? Así es, y para ello tampoco creas que hace falta leerse 3 libros. No. El manual del jugador ya trae, resumido en 4 párrafos, los aspectos más emblemáticos de cada una de las razas al momento de elegirlas. Sí que le recomiendo ampliamente leerlo. Es nada, son 2 paginitas por raza y te explica mucho de la visión de esos personajes, ¿no? Por ejemplo, ¿alguna vez te has preguntado por qué Bilbo Bolsón del Señor de los Anillos, que es lo que sería en Dungeons sería un Halfling pícaro, ¿no? ¿Por qué no resolvió todos los dilemas a los que se enfrentó de otra manera, teniendo tantas habilidades, ¿no? Siendo un pícaro, si lo exportáramos a Dungeons, por ejemplo. Y la razón es muy sencilla, porque en Dungeons, en los juegos de rol en general, una cosa es lo que diga tu hoja que puedes hacer, y otra cosa es lo que tu personaje realmente quiere hacer. Y el quiere hacer viene determinado por, en gran mayoría, lo que tú como jugador quieras. Pero si has elegido jugar un Halfling y has leído la descripción de los Halflings, sabrás que los Halflings son seres de buen corazón, inocentes en bastante medida, muy bonachones. Entonces, muy probablemente la solución más práctica no sea la mejor en un sentido de interpretación al momento de actuar como un Halfling pícaro. ¿Entiendes? Uh-huh. Hoy en día la mayoría de la gente a esto ya no le importa y simplemente si eres pícaro y eres halfling es para tener las ventajas de la raza y todos actúan como si fuesen humanos y van matando por ahí a diestra y siniestra con tal de vaciar los bolsillos de oro. Eso, bueno, es una manera en la que se puede jugar. Yo creo que es un juego de pobre, ¿no? De gente que o que va empezando o gente que pues no pretende ir a más, ¿no? Pero interpretar personajes de acuerdo a una raza es una de las cosas más chulas que hay si se hacen con la intención de crear una gran historia, no de crear al personaje más fuerte. Y si no, mejor juega humano. Al final de cuentas son la raza más poderosa, estadísticamente hablando. Definitivamente. Ahora, doctor, una pregunta que me vino a la mente. Y bueno, es bastante obvia, así como acaba de mencionar, de que pues el humano es lo más fuerte. Lo más fácil para jugar entonces en el entorno, incluso por cultural y todo, sería el ser humano, ¿no? Ya que pues bueno, nosotros somos seres humanos y pues hemos vivido XY situaciones y pues es aplicable a nuestro personaje accidentalmente, ¿no?
Así que interpretar su trasfondo no es tan complejo como en las demás, ¿no? Así es, hoy en día entendemos que hay personalidades humanas tan diversas como las gotas que pueden haber en el mar. O sea, ya no aceptamos la visión estereotípica de humanos, ni siquiera los divididos en razas. Por lo tanto, ser humano significa que puede ser cualquier cosa. Pero si vas a jugar un juego fantástico en el que no eres humano y vas a interpretar algo que es distinto a lo que es la visión de la humanidad, pues lo más divertido sería que lo intentes, ¿no? Y que te apegues a la visión de la criatura que estás jugando. Ok. Eso ayudaría muchísimo para cuando uno... para poder jugar quizá un personaje más rico a la hora de desarrollarse dentro de su entorno en aquella o XY aventura, ¿no? Eso ayudaría muchísimo. Si uno logra, pues, dominar ese estilo, ya que es complejo cuando uno va empezando, digamos, darle que ese trasfondo, que aceptar el bagaje cultural, y todo ese tipo de cosas, pues eso con el tiempo uno lo va ganando, ¿no? Para que uno se desarrolle bien. Ya hoy en día, para muchos ya que son bastante, ahora sí, antiguos en este juego, ya no tienen quizá tanto problema, ya que ellos ya saben, como quien dice, todas las historias o todos los trasfondos y ya pueden manejar quizá el personaje de una manera más literaria, ¿no? A los que van empezando y van manejando las cosas de una manera de como pues lo van entendiendo y en su caso van aprendiendo conforme a lo que el máster les va poniendo y a veces no viene directamente del libro, ¿no? Sino de lo que el máster va mostrándoles. Así que pues a la larga vamos dominando este factor de nuestro entorno, de esta cultura que tenemos que hacer nuestra dentro de ese juego para mejorar, ¿no? Sí, bueno, al final de cuentas la mejor manera de aprender a jugar esto es jugándolo, pero leer siempre ayuda. Tanto leer los libros del juego como leer cualquier clase de literatura, en este caso fantástica, preferiblemente multirracial, pues ayudará mucho más a comprender una visión distinta a la pragmática o paradigmática que tienen los seres humanos y así poder enriquecer más pues, la historia que estamos creando. Perfecto, doctor. Pues en ese caso, pues yo creo que ya no hay mucho que hablar de este mismo tema. Creo que ya hemos ahora sí terminado. Hemos llegado a un punto bastante concreto, que todo se basa en poder entender la cultura de lo que nos rodea. Así que creo que hemos terminado con el tema de hoy, doctor. ¿Algo que quiera agregar? Pues espero que les haya gustado. Recordarles que esto no es más que una opinión de buena fe, con mucha experiencia de juego detrás, creación de historias y otros juegos también, y que esperamos sus comentarios, que se reúnan con nosotros de nuevo en nuestra próxima emisión y que recuerden que yo no soy doctor. Muy bien, doctor. Esto fue Greatsword, Gremio de Aventura. Recuerden que aquí estuvo con ustedes su colega Lan y el as del entendimiento, el ángel del discernimiento, el sabio de la epistemología, el doctor Neil. No duden en sintonizarnos la próxima semana, que hablaremos de cualquier otro tema. Recuerden que no necesariamente es de Dungeons and Dragons, pero serán temas que les van a agradar. Recuerden suscribirse, darle like y pues no duden en seguir sus sueños. Hasta la próxima. Podcast fuera.